Vladimir, impresionante tu currículum y sobre todo tu actuación en el marco de la ciencia, la cultura y el conocimiento de la realidad de América Latina. Creo que eres un magnífico representante de nuestro país para el resto del mundo y voy a empezar por felicitar tu actuación. ¿Cómo ves América Latina? ¿Cómo ves el Perú en esta circunstancia que estamos viviendo? Henry, en primer lugar, gracias por la invitación a este encuentro. Me da mucho gusto hablar contigo. Un saludo a los colegas, amigos que nos escuchan. Y tu pregunta es bastante profunda y extensa de responder, ¿no? Porque cuando nos preguntamos qué está pasando con el agua en Perú y en América Latina, la respuesta es bastante amplia, ¿no? Desde lo que escuchamos tradicionalmente, que es la pérdida generalizada de fuentes de agua que ocurre en la región, lo que estamos viendo es que hay un proceso social paralelo que es el despoblamiento de las cabeceras de cuenca. Entonces, en América Latina tenemos un importante actor en las zonas de cabeceras de cuenca, que son esencialmente las primeras naciones, o grupos indígenas, o grupos originarios, como otros los llaman, ¿no? Aborígenes indígenas, tienen varios nombres según la legislación. Y estos actores tienen un conocimiento tradicional que es muy importante para la protección de los recursos hídricos, sobre todo en zonas de cabecera de cuenca, que es el caso de América Latina. Entonces, al salir esta población de las zonas de cabecera de cuenca, no solamente vamos a perder personas, comunidades y grupos sociales que tradicionalmente realizan actividades socioeconómicas alrededor de estos cuerpos de agua, sino que también vamos a perder este conocimiento tradicional importante. Paralelamente a esto tenemos pues que la región tiene un déficit de acceso al agua, de saneamiento, un déficit de infraestructura, etc. Y vemos que muchos gobiernos están haciendo los mejores esfuerzos para poder cubrir este déficit. Sin embargo, el problema muchas veces en el gobierno de América Latina no es necesariamente que falten recursos financieros, sino que a veces el problema radica en la capacidad de ejecución de gobiernos subnacionales, y esto genera pues que el acceso al agua esté cada vez más lejano. Entonces ahí es importante tener en cuenta que existen estructuras sociales, que existen organismos de la sociedad civil que tienen muchas capacidades para poder complementar el esfuerzo del Estado en implementar las políticas y ejecutar proyectos que se requieren no solamente para el tema del agua y el saneamiento, sino para el tema de infraestructura verde, gestión del agua, protección de los recursos hídricos y en general una serie de mecanismos y propuestas que pueden implementarse de manera más amplia, ¿no? Sí, es verdad. Si bien es cierto también que hemos tenido un gran descuido histórico de la conservación del agua, no solo como recurso, sino como bien común, que es lo que conceptúan las comunidades, pues ese descuido con la pandemia se ha quedado más abierto todavía, con muchas incógnitas. Y no solo eso, sino que ahora en esta época nosotros necesitamos cambiar de fondo, de forma, porque las cosas que se han descuidado han estado exageradamente descuidadas. Entonces, las nuevas tecnologías disruptivas, nos obligan a cambiar, sí o sí, ya no de discurso, sino a cambiar ya sobre los hechos, porque ya estamos en otra época. Entonces, ¿qué impacto calculas que eso va, en el caso específico del Perú, va a prolongar esta situación? Necesitamos cosas con urgencia, ¿verdad? Así es, Henry. Las dificultades y las debilidades que tenemos que hay en Perú requieren obviamente soluciones urgentes. Sé que el gobierno peruano ha tratado de acercarse a la sociedad civil a través de unos foros y eventos, lo cual es loable, me parece excelente lo que están haciendo, pero me siento que se requiere una acción más combinada con la sociedad civil
las empresas y el Estado, ¿no? Como tú dices, efectivamente hay mucha tecnología que puede implementarse y que puede combinarse también con lo existente en Perú, ¿no? Hay el conocimiento tradicional se puede combinar con tecnología muy moderna. Existen ya tecnologías de bajo costo. El precio incluso del agua desalinizada ha descendido bastante en los últimos 10 años. En realidad ya no sería una dificultad financiera importante. Hay mecanismos de asocio público-privado, ¿no? Hay interés también, hay iniciativas privadas también para proveer agua y saneamiento. En realidad hay toda una serie de cosas en el menú, ¿no? que pueden aplicarse de manera simultánea. Y lo que yo siento es que el Estado, si bien quiere hacer, porque quien tiene la capacidad y el monopolio de las decisiones en temas de agua en el Perú es el Estado, en todo el mundo, en países en desarrollo, en América Latina, en el Perú, quien tiene el monopolio de las decisiones es el Estado. Entonces, la cuestión ahí es, si queremos ir más rápido, ¿qué es lo que tenemos que cambiar? O si podemos, si continuamos haciendo lo mismo, vamos a ser más rápidos o más eficientes. Y pienso que este es un momento importante para reflexionar y pensar que no todo tiene que hacerlo el Estado. Por ejemplo, proyectos, vayamos a un caso específico, un proyecto comunitario rural en una zona andina de agua potable y saneamiento. Puede costar, no sé, $300.000, $400.000 americanos, para darte un ejemplo. Entonces, ¿qué es lo que ocurre ahí? Hay que hacer el perfil, hay que hacer el expediente técnico, ¿no? Hay que meterlo dentro del sistema de proyecto de inversiones peruano. Entonces eso puede demorar 1 año, 2 años, mientras se saque el concurso, se pasan 3 años, mientras se escoge a alguien, ya estamos en el 4.º año, si alguien no apela o va en contra, nos vamos por el 5.º año. Y en proyectos de agua y saneamiento no estamos hablando de tecnología para ir al espacio o ocupar Marte, estamos hablando de tecnología que es bastante conocida, que es bastante simple. No quiero sobresimplificar la tecnología porque no quiero faltarle el respeto a los ingenieros, pero me parece que ya hay muchas comunidades, ONGs, pequeñas empresas, grupos de jóvenes que tienen la capacidad suficiente para implementar proyectos de agua potable y saneamiento. Pienso que deberíamos flexibilizar un poco, ¿no? La normativa que exija que sean empresas que tengan muchos años de experiencia, que estén registrados en un sistema estatal, etcétera, para poder un poco liberalizar este sistema de implementación de proyectos, y en lugar de que dure 5 años realizar o implementar un proyecto en una comunidad rural de 200 familias, hagámoslo en menos de 6 meses, ¿no? La comunidad tiene la demanda, inmediatamente los recursos se asignan, se busca un supervisor, o el gobierno puede tener un rol más supervisor, facilitador que ejecutor, y la cosa puede implementarse en un lapso de 6 meses en lugar de esperar 5 años. Pequeños cambios de ese tipo, me parece, Henry, que el Perú está en capacidad de hacer y que pueden implementarse para acelerar precisamente el acceso al agua y al saneamiento. Has identificado bien los factores que intervienen en estas decisiones difíciles de la política del Estado, y me parece coherente que todos tengan aspiración de hacer este manejo empresarial. Lo que pasa es que todo no puede ser un solo proyecto así copy-paste de otros, ¿no? En la realidad nacional. Por supuesto. Y eso, las implicancias económicas de lo que estamos viviendo, más o menos a qué margen le das, es que nos costará en una relación futura, cercana además. Mira, son varias cosas en realidad, ¿no? Y también hay fenómenos globales. Hay una guerra en Ucrania fuerte que ha generado pues un problema de debilidad de acceso a fertilizantes, ¿no? El Perú ha tenido problemas de acceso a fertilizantes, salimos de un proceso de COVID, ¿no? A nivel mundial, antes de la guerra en Ucrania, o antes del COVID, el cambio climático era uno de los primeros 3 temas en la preocupación de ciudadanos en Europa. Actualmente, luego del COVID y la guerra, el cambio climático ha pasado pues al 10º puesto, y el tema del agua ha pasado al 15º puesto en temas de preocupación pública en países de la OECD. ¿No? Lo que tenemos es una preocupación y un reto, ¿no? Yo veo
África, por ejemplo, necesita más de 2.000 billones para cerrar su déficit de agua potable y saneamiento, sin contar con conservación de fuentes de agua y plantas de tratamiento, ¿no? América Latina está alrededor de 300 billones, menos, pero igualmente importante. Cuando digo billones hablo de miles de millones. Entonces, Perú también tiene un déficit importante, ¿no? Pero el tema no es solamente una cuestión económica, sino también una cuestión de cómo se acelera el cierre de la brecha. Porque mientras la brecha no se cierra, la gente se sigue enfermando, ¿no? Tiene problemas respiratorios, tiene problemas estomacales que originan pérdidas económicas a las familias. Entonces las familias se enferman más, tienen que comprar más medicinas, son menos productivos, el impacto en el ambiente es más fuerte porque se generan desagües que no tienen dónde tratarse, eso se filtra en la napa freática, al final afecta a la fuente de agua, que afecta a los que están un poquito más abajo en la cuenca. Esto hay todo un fenómeno sistémico, vicioso, ¿no? Un círculo vicioso que hace que la pobreza se consolide. Entonces, si nosotros empezamos a darle más agua, a cerrar la brecha más rápido, la gente se enferma menos, se vuelve más productiva, empieza a construir más, que es el fenómeno del agua. El agua, una vez que llega a una comunidad o a un barrio que no tenía el servicio, lo primero y hay estudios sobre eso que se realizaron en Perú, la gente empieza a bañarse más, empieza a comprar más jabón, más detergente, y empieza a construir más, a ampliar su casa, porque si no tienen agua, no pueden mezclar el agua con el cemento o la arena con el agua, y no pueden construir, ¿no? Porque no pueden arriesgarse a traer agua les sale muy caro pues traer en una cisterna o traerla de otro modo. Entonces la gente empieza a construir, empieza a hacer sus biohuertos en zonas rurales cuando tienen agua y empiezan a desarrollarse nuevas metas económicas en una comunidad. Ese es el impacto económico positivo del agua, que no nace si es que no tienen el acceso. Entonces, no estamos hablando solamente de reducir enfermedades, sino de crear crecimiento económico. El agua es esencial para que puedan crecer. Es precisamente el portal, la brecha que necesitan los pobres para poder crecer. Y luego tendrán otras brechas, ¿no? Tendrán el tema alimentario, el tema educativo y otras cosas a las cuales no se puede pasar si primero no está solucionado el tema del agua, lamentablemente. Entonces, es un tema sistémico, pero el reto es acelerar el acceso, asegurar la fuente, ¿no? Sobre todo en un país como Perú. Si vemos el caso de Bolivia actualmente, el lago Titicaca ha bajado el nivel por debajo del río Desaguadero, que es el que alimenta la región de Oruro. Estamos hablando de alrededor de 300.000 personas, ¿no? En la zona que se va a quedar seca, sin agua, debido pues a que no ha habido un trabajo sistemático para asegurar las fuentes en la región. Estamos hablando de que aquí a este año o el próximo vamos a tener 300.000 refugiados climáticos, o sea, los llamamos climáticos, pero en realidad es gente que se quedó sin agua, ¿no? Que van a migrar. ¿A dónde se van a ir? A La Paz, a Puno, van a estar dispersos. ¿Qué es lo que va a pasar? Pero el Perú no está exento de esto. Tenemos muchas zonas en donde los glaciares están desapareciendo, ¿no? Entonces tenemos también que integrar mejor el trabajo, fortalecer la coordinación entre los sectores que ven temas de agua y potable y saneamiento, con quienes ven gestión de recursos hídricos, con quienes ven productividad agrícola, con quienes ven gestión municipal, porque también el ordenamiento del territorio es importante para evitar precisamente que se estén destruyendo las fuentes de agua. Entonces hay muchas cosas, hay muchos retos, y veo que hay esfuerzos en el gobierno peruano en ese sentido. Lo que yo digo y pido es pisar el acelerador. Tenemos que pisar el acelerador para que esto pues no nos agarre como está ocurriendo ahora, no nos agarre, digo, en el caso de los peruanos, que no nos agarre como la situación crítica que se está presentando en Bolivia en estos momentos. Entonces, por ahí un poco va mi reflexión, Henry. Sí, me parece correcto pisar el acelerador, pero también medir las consecuencias que vamos a tener con el carro que tenemos, porque si les ponemos a fondo, también la desigualdad va a ir creciendo, porque es un país que está produciendo, está tratando de conseguir una economía mejor, pero es para afuera, ¿no es cierto?
Entonces tiene que darse una doble mirada también, especialmente en las áreas urbanas marginales, que no aparecen ahora, aparecen, mejor dicho, con mayores niveles de pobreza extrema, ¿no? Y eso es un caso bastante difícil, porque si ni siquiera aparecen en el mapa, tenemos que trabajar duro en eso. Sí, pero darle agua a la gente es sobre todo darle agua a los pobres. Entonces, ahí no hay un tema de que se están beneficiando los mercados externos, que son importantes, ¿no? También trabajar el tema de los mercados externos, porque pues se incrementa el Producto Bruto Interno, se genera empleo. Hay toda una cadena de gente que se beneficia cuando se exporta, ¿no? Un productor agrícola que exporta una cantidad, no sé, de toneladas X de arándanos, por ejemplo, está el productor de plásticos, está el camionero, está el obrero de la zona, ¿no? Un productor de pisco, que de repente en planta tiene 3, 4 personas, pero luego está el que cosecha la uva, los que cuidan la vid, ¿no? Los que producen botellas, los que están en los corchos, los que producen etiquetas. Hay toda una cadena de gente que se beneficia cuando se exporta una pequeña cantidad de algo. Yo no diría que solamente son los mercados externos, ¿no? Son cientos de personas que se benefician con una pequeña actividad exportadora. Pero en el caso específico del agua, se benefician directamente los pobres. Lo que digo ahí, hay que acelerar el tema. La preocupación en general macroeconómica es que si se inyecta mucho dinero, se podría generar inflación. Yo diría no necesariamente, porque no se estaría inyectando a zonas esencialmente donde hay grandes ciudades. Podríamos empezar en zonas rurales donde la brecha es más grande, ¿no? Y luego trabajar con zonas periurbanas donde se puede generar una extensión en función al trabajo de las empresas de las EPS, ¿no? Entonces, el tema de la inflación, de que si se inyecta más dinero, se va a generar inflación, no necesariamente es cierto. Yo pienso que al atacar a los pobres, me refiero al proveer a los pobres de este servicio de agua, se le abren las puertas a ser más ricos, a generar prosperidad. Entonces, yo creo que si no generamos prosperidad rápido, el problema socioeconómico se hace más profundo y más grave de solucionar. Por eso hablo yo de pisar el acelerador. Y permíteme que te interrumpa, lo que ocurre es que durante muchos años, tanto el urbanismo como la ingeniería peruana han sido dependientes del conocimiento occidental, proveniente esencialmente de Estados Unidos y de Europa. Sin embargo, Perú tiene sus tecnologías, Perú tiene su conocimiento, Perú tiene sus bases ontológicas y epistemológicas propias, que no necesariamente tienen que depender de estos enfoques ontológicos, epistemológicos o metodológicos europeos o norteamericanos. El Perú tiene la capacidad, yo diría América Latina tiene la capacidad suficiente para crear su propia epistemología latinoamericana en lo que tiene en todo. Y eso tiene que ver con el desarrollo de las ciudades, con la gestión del agua, con su integración con el territorio, con el desarrollo de su economía. Entonces, es un reto grande volver a pensar las cosas, pero deberíamos dar el primer paso. Y deberíamos empezar por redescubrir lo que tenemos, no olvidarlo, ¿no? Definitivamente, Henry. Totalmente de acuerdo contigo. En el caso de la arquitectura ciudadana, creo que el reto todavía es mayor, porque un crecimiento como de Lima, por ejemplo, rápidamente, que va a pasar los 10 millones, los 15 millones de habitantes, va a provocar una mayor demanda. Y entonces el tema coyuntural ahora que tenemos que hablar es de la escasez de agua que va a haber en Lima. ¿Y qué hacemos sobre eso? Mira, en Lima hace poco estuve trabajando el caso de La Paz. La Paz tiene, a veces vemos mejor las cosas cuando miramos algo ajeno. La Paz tiene la ciudad de La Paz, tiene el Alto y tiene varias ciudades alrededor.
que no trabajan de manera conjunta ante un problema común, que es el tema del agua. Entonces cada uno crece como quiere, cada uno dicta las ordenanzas que quiere y cada uno autoriza las construcciones como quiere. Lima es parecido. Entonces, ¿qué es lo que ocurre con Lima? Ahora con el megapuerto de Chancay y con el desarrollo de la zona sur, Lima ya no es más una ciudad, es más, ya dejó de ser una megalópoli. Lima es una ciudad-región y no queremos pensar en una ciudad-región. ¿Por qué? Porque me parece que las autoridades municipales quieren guardar el poder que tienen, ¿no? Para seguir pues, manejando las cosas como quieren. Pero lo que ocurre es que, digo, y es algo que en países de la OECD también ha ocurrido, que cuando ya las ciudades se juntan, ¿no? Por ejemplo, Callao con Lima, ahora va a ser Huacho, ¿no? Y el continuo urbano de Lima va desde Huacho a Cañete, pues no lo podemos dudar. Lo que ocurre en otros países es que cuando se forman estas conurbaciones, las autoridades municipales dejan de tener poder y se forma una sola autoridad urbana, ¿no? En el caso peruano eso no existe. ¿Y debería existir? En mi opinión, sí debería existir. Obviamente implica un cambio constitucional o de repente un cambio casi constitucional, que es el cambio de la ley de municipalidades, ¿no? que es una ley orgánica, entonces es difícil de cambiar. Pero debería haber un mecanismo por el cual las ciudades que están conurbadas y que enfrentan obviamente retos comunes deberían tener una gestión unificada por el tema del transporte, por el tema del crecimiento de la densidad urbana y sobre todo, ahora que lo mencionas tú, por el tema del agua, ¿no? Entonces debería haber una opción unificada en ese sentido. Mi opinión es que sí, hay que respetar la cultura limeña, chalaca, de Chancay, etc. Pero otra cosa es el desarrollo territorial, ambiental, ¿no? Económico de esta ciudad-región. Ya dejamos de ser hasta una megalópoli, ya Lima es una ciudad-región, es una ciudad grande. Tiene que formarse una unidad, en mi opinión, político-administrativa que pueda gestionar este territorio. ¿Cómo ves en el futuro la función de las sociedades civiles? O sea, en términos globales, en cuestión ya de lineamientos de política, ¿no? Sí, yo pienso que la sociedad civil en general es muy rica. Y cuando digo sociedad civil no me refiero solamente a las ONGs, me refiero también a comunidades indígenas, a las asociaciones de vecinos, que han desarrollado experiencias muy válidas, ¿no? Y también otros actores no estatales, ¿no? Actores no estatales que tienen una experiencia y una capacidad muy rica e importante. Pienso que el acercamiento que tiene el Estado sobre la sociedad civil es bueno. Me parece que todavía es tímido, ¿no? Que podría profundizarse más. Y por qué no ya empezar a delegar cosas con actores reconocidos de la sociedad civil para acelerar este reto que tenemos que enfrentar juntos. Tareas gigantescas que nos tocan para los próximos años cercanos, pero con una responsabilidad que nos hará meditar, creo yo, para nuestras próximas generaciones, ¿no? La universidad, por ejemplo, a ver, algo cortito, está cumpliendo bien su rol educador. La educación misma, creo que está lejos de poder lograr eso rápidamente, ¿no? Porque son procesos más largos, más que tenemos que trabajar mucho. Se trabaja en la parte administrativa, negociable, muy rápido, pero la parte curricular, el contenido de las cosas, creo que nos está haciendo falta eso. ¿Es verdad o no? Mira, me has hecho acordar, hace unos pocos días escuché una entrevista que le hacen hace años a Antonio Banderas, este actor español, que todos lo conocen, ¿no? Entonces, él menciona algo que lo sorprendió viviendo en Hollywood, porque él ve unas encuestas de una universidad de Andalucía, en España, y la misma encuesta realizada en California, en Estados Unidos, en la cual le preguntan a los estudiantes qué quiere ser usted después de acabar la universidad. Entonces, lo que él ve en la encuesta es que el 75% de estudiantes de esta universidad de Andalucía, después de salir de la universidad, querían ser funcionarios públicos.
Sin embargo, la misma pregunta realizada en la Universidad de California, 75% de los alumnos querían ser emprendedores. Querían juntarse con sus amigos, desarrollar una idea y formar una empresa y salir adelante. Y si se caen, se levantarán de nuevo. Pero eso es un tema de enfoque claro, un tema de formación, un tema de sembrar ambición en la gente y un tema de convencer a los jóvenes de que ellos también pueden ser parte de este cambio. Y la cuestión ahí me parece clave porque viene ya de una cuestión, me parece, de fondo, ¿no? Siento que la universidad peruana está, espero, y con algunas excepciones, ¿no? Diría más excepciones que generalidades, se le está formando al profesional peruano a hacer y a continuar lo existente y no necesariamente a innovar. Y la innovación parte de una base epistemológica distinta. Entonces, que viene desde la formación escolar, ¿no? Yo me pregunto, por ejemplo, ¿por qué los niños del colegio no aprenden a hacer proyectos de inversión? ¿Por qué los niños del colegio no aprenden a hacer empresa? Cuando vemos que en otros países, a los 7 años de edad, los niños están saliendo a vender limonada, a generar sus propios recursos para hacer sus actividades privadas. ¿Por qué? Yo digo, ok, vamos a decir, sí, los niños de los Andes no tienen las mismas beneficios y contexto que los niños de la costa. No estoy diciendo eso, estoy diciendo que les enseñen a pensar como empresario, como innovador, como una persona que realiza cambios sociales, ¿no? Cambiarles el chip y no necesariamente memorizar y paporretear lo que está en un libro, ¿no? Yo pienso que por ahí va el reto, ¿no? Deberíamos cambiar la currícula de estudios peruanos y formar niños empresarios y formar niños innovadores. Cuando vayan a la universidad van porque necesitan ese conocimiento para seguir creciendo y no necesariamente para tener un título que les dé un trabajo, ¿no? Con un sueldo mínimo. Oye, por ahora te agradezco esta oportunidad que tenemos de hablar sobre el agua y los recursos que desde la perspectiva económica te sientan bien en el desarrollo profesional que tienes. Reiterarte la felicitación por representar a nuestro país en otros lugares y seguro de tus enfoques y de tu conocimiento de la realidad. Te agradezco mucho esta conversación, vamos a volvernos a encontrar en el camino. Henry, ha sido un súper gusto conversar contigo, un feliz día del agua a todos, hay muchas cosas por hacer todavía, reflexionemos, pensemos cómo podemos acelerar las cosas para que podamos tener todos mejor acceso al agua y al saneamiento. Gracias, Henry, nuevamente. Un abrazo muy fuerte y muy grande.